Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video les hablaré sobre la confirmación técnica de recesión en Estados Unidos y qué consecuencias puede traer en los mercados. Les informaré de lo que estuvo pasando en Wall Street en los últimos días, ya que fueron presentados los informes de ganancias relevantes como el de Apple, Amazon, Meta, Alphabet y Microsoft. No te olvides de suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de mis nuevos videos y cliquear me gusta o dejar un comentario si te gustó este video. El jueves se confirmó técnicamente lo que hace tiempo sonaba como probable. Estados Unidos entró en recesión, lo cual, como consenso, se considera la baja del PBI en 2 trimestres de forma consecutiva. Según los últimos datos arrojados, la economía estadounidense se contrajo en el último trimestre en un 0,9%. La Fed no pudo cumplir su objetivo de evitar una recesión, más allá de constantemente haber aludido a un posible aterrizaje suave. La rápida suba de tasas de interés de forma sucesiva fue el último ladrillo, que sumado a otros como el problema de la guerra en Ucrania, la fuerte emisión monetaria estadounidense durante los últimos 2 años, más una inflación descontrolada, llevaron a este desenlace que a muchos no les sorprende ni a mí tampoco. Más allá de eso, el SPX 500 cerró un viernes en verde y subiendo un 9,1 en julio, su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2020. Algunos creen que esto es un rally de mercado bajista, otros que ya se ha tocado el fondo. Yo estoy con los primeros, pero como siempre, en cuestiones de mercado, nadie tiene la certeza. Algunas de las consecuencias de la recesión empezaron a verse y otras no. En Estados Unidos, la demanda de bienes y servicios comenzó a caer, si le descontamos al gasto de los consumidores el aumento que hubo de los precios, lo que se refleja en el informe de ganancias de Walmart de esta semana, del cual hablaré luego. Los beneficios de muchas empresas han caído bastante comparado con el año pasado o trimestres anteriores. Por otro lado, el mercado laboral estadounidense sigue fuerte y es normal que durante las recesiones el desempleo tienda a aumentar. ¿Crees que la recesión será larga y dura o corta? Te leo en los comentarios. El miércoles, la Fed subió las tasas de interés en un 0,75% de acuerdo con lo esperado por los analistas. El entorno que venimos observando proporcionó a la Fed los condimentos para llevar a cabo grandes y rápidas subidas de tasa de interés. Un mercado laboral fuerte que aún no se ha resentido y la inflación que sigue rompiendo el techo. Recuerden que el último dato del IPC dio un 9,1% en Estados Unidos. Si bien a los argentinos que miren este video les debe dar risa las cifras anteriores, ya que algunos analistas pronostican una tasa de inflación para Argentina del 75% o incluso de 3 dígitos para este año, la alta inflación en Estados Unidos fomenta que muchos inversores no quieran hacer grandes apuestas en los mercados, a la espera de datos que sugieran que la inflación está tocando techo o se está ralentizando, cosa que todavía no ocurrió. Hubo varios reportes de ganancias importantes esta semana. El mayor minorista de Estados Unidos, Walmart, cuyas acciones cayeron luego de presentar su balance, advirtió que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible están provocando un retroceso en el gasto de los consumidores. El miércoles las acciones se desempeñaron bien, luego de los anuncios de la Fed, pero también gracias a varios reportes que fueron mejores de lo esperado. Las empresas tecnológicas de alta capitalización, Microsoft y Alphabet, Google, presentaron resultados por encima de lo que los inversores temían. Microsoft, si bien sufrió el menor crecimiento de sus ganancias en 2 años, dio una perspectiva optimista respecto a su orientación a futuro, ya que la compañía espera un crecimiento en las ventas de 2 dígitos para el 2023. Pero por otro lado, la empresa reportó ingresos y ganancias por acción debajo de las estimaciones de los analistas. Las acciones de Alphabet también avanzaron después de que sus resultados estuvieran por debajo de las estimaciones. La empresa reportó ganancias por acción de $1,21 contra los 1,28 esperados y quedando también corto en ingresos. A mi entender, quizás hubo un impulso en ambas acciones porque las empresas de cierta manera todavía se mostraron resilientes a las malas condiciones económicas, ya que sus resultados no fueron malos o muy malos. Pero por otro lado, aquí no hay nada sobresaliente tampoco. Da la impresión que hay tanto miedo en los inversores que un al menos no es malo sirve. Las acciones de Amazon subieron el viernes tras su informe de ganancias.
la empresa registró ventas por 121.200 millones de dólares en el segundo trimestre, mejor que las estimaciones de Wall Street de 119.300 millones de dólares. Además, la compañía dijo que proyecta ingresos este trimestre de 125.000 millones de dólares a 130.000 millones de dólares, mientras que los analistas esperaban una previsión de ventas de 126.400 millones de dólares. Las acciones de Apple también subieron el viernes después de que la empresa informara un descenso de casi el 11% en los beneficios, aludiendo a los problemas que tuvieron tras tener que enfrentar los inconvenientes con el suministro y los cierres en China, aunque las ventas del iPhone siguieron creciendo, manteniéndose resistentes a pesar de los desafíos económicos. En mi opinión, es probable que aún se avecinen meses difíciles por delante, especialmente en un ambiente de recesión económica. Las recesiones suelen durar en promedio algo menos de un año. Más allá de que el pasado no es necesariamente un indicativo del futuro, Estados Unidos está en una situación complicada, con la inflación más alta de los últimos 40 años y las tasas de interés todavía bajas en relación a la inflación. Jerome Powell ha dicho en varias oportunidades que la Fed hará todo lo posible para bajar la inflación, dejando entrever que continuarán subiendo las tasas de interés hasta que la inflación se estabilice. Y si se siguen subiendo las tasas de interés, esto afectará negativamente a las empresas y al consumo, debido a que es más caro endeudarse. Esto implica que la gente tenga menos poder adquisitivo, y por otro lado, las empresas que utilizan créditos para crecer invierten menos, y en ocasiones terminan achicando gastos para pagar los créditos, generándose así consecuencias como despidos y disminución de sueldos. Es por ello que considero que la recuperación de los mercados de Wall Street puede llevar cierto tiempo, pero se vienen meses desafiantes e interesantes para invertir en nuestros activos favoritos con descuento, o sea, comprar promediando mientras hay bajas, armando una estrategia conforme a tus fondos disponibles y objetivos. Las caídas en los mercados son oportunidades, no un castigo. ¿Tú qué piensas sobre la recesión en Estados Unidos? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, te dejo aquí otro video que te puede llegar a interesar. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos pronto.